buenos días a todos los asistentes a este webinar programado para el día de hoy. Vamos a hablar un mensaje bien importante, bien interesante desde F5 Networks para todos los aliados y clientes que requieran una protección en un ambiente híbrido. Vamos a dar 5 minutos para que se termine de unir toda la audiencia y a las 11:05 empezamos exactamente. Muchísimas gracias.
Hola, muy buenos días a todos. Un gusto poder saludarles. Mi nombre es José Antonio Bolaños, Product Manager de F5 a nivel de Centroamérica y Caribe. Les agradecemos mucho el sacar el espacio, ¿verdad? Y el tiempo de acompañarnos en esta mañana con este tema, bueno, importante y bastante, eh, que va a ser de bastante provecho, que es F5 asegurando modelos híbridos. Este es el primer webinar que hacemos con este nombre de Tectonic, el elixir de la innovación, que esperamos estar haciendo regularmente. Esperamos también que pues sea del agrado de todos ustedes, no solamente la información, sino la interacción que vamos a tener durante este espacio. Así que les agradecemos mucho, bueno, nuevamente el tiempo. Quien va a estar a cargo de la presentación será mi compañero Jonathan Castro, ingeniero preventa de F5 acá en Licencias Online, quien, bueno, nos apoya del lado de Centroamérica y Caribe, también Colombia. Entonces, dejo a Jonathan con la palabra para que nos pueda, para que pueda empezar la presentación y pueda darnos toda la información que nos tiene para hoy. Muchísimas gracias, José, por la presentación. Muchísimas gracias por la introducción. Para el día de hoy vamos a empezar con una serie de charlas que las denominamos como Tectonic, unas charlas enfocadas a conocer un poco más del portafolio de F5, de cómo desde F5 podemos apoyar la estrategia de diferentes clientes, desde su transformación digital hasta la seguridad en las aplicaciones. Hemos diseñado estas charlas para dar a conocer un poco más esa información y que nuestros canales aliados tengan conocimiento de lo que ha venido trabajando F5 durante los años y de lo que sigue trabajando con el transcurso del tiempo. Vamos a continuar hablando de seguridad en aplicaciones en modelos híbridos. Hoy en día los modelos híbridos son una constante y esa constante nos brinda y nos da la puerta a hablar de un concepto desde F5 nuevo en este año 2025, que es el ADC 3.0. El ADC 3.0 está enfocado a, como su nombre lo dice, ADC. El ADC es una herramienta que, si no la conocen, todos los clientes han conocido un poco de F5 a través de su balanceador o de su equipo de distribución de cargas. Eso se conoce como un ADC, una herramienta de balanceo de tráfico. Ahora bien, ese ADC ha cambiado el concepto a través de los tiempos y hoy en día tenemos una versión de 3.0. Vamos a ver las versiones más adelante, la 1, la 2 y la 3 y en qué estaban enfocadas. Para el día de hoy y para este momento, F5 habla del ADC 3.0. Es un ADC que ya incluye modelos híbridos, modelos en el cual las aplicaciones ya no se limitan a un servidor. Las aplicaciones se han expandido y han evolucionado en métodos modulares, en métodos escalables, que les permiten crecer a demanda, que les permite adaptarse a esas necesidades cambiantes y esos requerimientos de los usuarios finales. Los usuarios son cada vez más exigentes, los usuarios requieren velocidad, los usuarios requieren efectividad en su acceso a las aplicaciones y eso genera un proceso de transformación digital. Aquí es cuando F5 llega a satisfacer esas necesidades de transformación digital. Empieza el concepto de ADC 3.0, un servicio de balanceo, un servicio en el cual podemos ofrecer la capacidad de soportar estas arquitecturas cambiantes de los clientes, modelos multicloud, modelos en los cuales los clientes pueden llegar a tener servicios en múltiples nubes públicas o nubes privadas y requieren tanto conectividad como seguridad. Un mensaje importante y recordémoslo para enfatizar el enfoque y la estrategia de F5. F5 es una solución de un fabricante que está pensado y está pensando en las necesidades de brindar transformación digital a las aplicaciones y seguridad a las aplicaciones. Es un mensaje supremamente importante que necesitamos tener en cuenta. Volviendo al concepto de ADS 3.0, vemos que los métodos de desarrollar aplicaciones, desplegar aplicaciones y la misma infraestructura de las aplicaciones ha cambiado. Hoy en día también incluimos y es necesario hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial
se convierte hoy en día y en futuros años en una transversal, en una herramienta que va a estar ahí, que conocemos, que va a apoyar métodos y automatizaciones de las capacidades tanto de despliegue como de operación de las herramientas. Y esas herramientas, en este caso, son aplicaciones. Este es el concepto de ADC 3.0. Un mundo híbrido, un mundo con múltiples nubes, un mundo con una complejidad mayor, un mundo con inteligencia artificial, y el ADC 3.0 F5 llega a satisfacer esas necesidades. Ahora bien, hablemos de las anteriores versiones de ADC. En un comienzo teníamos el ADC 1.0. El AS 1.0, el balanceador 1.0, es una herramienta que me permitía tener capacidades de balanceo de cargas. Esta herramienta recibía varias solicitudes, recibía solicitudes de los usuarios para acceder a portales o aplicaciones web. Y esa herramienta se encargaba de distribuir hacia varios servidores que podrían ser físicos, virtuales. Hoy en día mencionamos, hoy en la actualidad mencionamos balanceo de cargas y contenedores, que también lo vamos a mencionar más adelante. Y ese proceso de balanceo le brindaba las capacidades a los usuarios de mejorar la experiencia en el acceso a una página web. Cuando el usuario se podía conectar a esa aplicación web, al tener un balanceo de tráfico va a tener una mejor experiencia. No va a presentar lentitudes, no va a empezar a presentar encolamientos. Ese es el objetivo y el objetivo fundamental de un balanceador o un ADC. En la versión 1.0, ese ADC estaba diseñado y estaba pensado para aplicaciones monolíticas. Las aplicaciones monolíticas son aplicaciones que corren en un servidor, un solo bloque de código, que para cambiarse o para modificarse necesita afectar todo el código. Así comenzaron las aplicaciones, digamos que más legacy, más legadas, más viejas, anteriores a lo que tenemos hoy en la actualidad. Y el AS 3.0 satisfacía las necesidades de esas aplicaciones monolíticas, incluyendo, lógicamente, y retomando el mensaje de F5, seguridad. Aquí entra una herramienta supremamente clave que es el Web Application Firewall para poder mitigar ataques de SQL Injection, de Cross-Site Scripting, ataques que hoy en día son bastante conocidos y que intentan afectar tanto la información de la página web como la página web misma. Adicional a eso, teníamos herramientas para mitigar volúmenes de tráfico alto o ataques de volúmenes de tráfico alto, que se conocen en el mercado como ataques de denegación de servicio o denial of service. Estos ataques son ataques con volúmenes bastante altos que buscan impedir el acceso de las personas que realmente requieren o necesitan acceso a las funciones o a las herramientas, en este caso una aplicación web. Eso en cuanto a la versión 1.0. Llega luego de esto la versión 2.0. ¿Qué es la versión 2.0? Ya empezamos, en la versión 2.0 empezamos a hablar ya de nubes públicas. Entra la nube pública a transformar la experiencia del usuario. El cloud computing le brinda ciertas capacidades que no manejábamos en el data center tradicional, por ejemplo, agilidad, por ejemplo, escalabilidad, por ejemplo, elasticidad. Las nubes públicas me brindan esas capacidades de crecer a demanda, crecer con base a picos o volúmenes de tráfico o volúmenes de solicitudes altas. Y la AS 2.0 llega a satisfacer esas necesidades y llega a asegurar esos ambientes de producción de aplicaciones en los ambientes en nube. Para hablar de ambientes en nube necesitamos incorporar dos conceptos importantes. El primer concepto es microservicios. Las aplicaciones en AS 1.0 se diseñaban en un solo bloque que se conocía como aplicaciones monolíticas. Los microservicios son una infraestructura de aplicaciones que le permite al desarrollador y a la persona responsable de la aplicación tener una aplicación modular. Eso le permite crecer bajo demanda, le permite hacer cambios en ambientes de producción para contenedores específicos, le permite tener siempre disponible su página web sin entrar a modificar y a afectar toda la página web en ventanas de mantenimiento que pueden
resultar en algunos casos en pérdidas económicas. El siguiente concepto, aparte de microservicios y que pues, lógicamente va acompañado de microservicios, son las APIs. Las APIs son un lenguaje de comunicación, un lenguaje técnico en el cual los microservicios se entienden entre ellos mismos. Sin las APIs, los microservicios no van a tener forma de entenderse un microservicio con otro. Cabe mencionar que en las infraestructuras de microservicios, el límite de microservicios es relativo. Podemos tener aplicaciones con 100, con 200, con 300 microservicios. De acuerdo a cada aplicación, se puede diseñar y generar una aplicación para que tenga esa cantidad de microservicios. Como lo vemos, el AS 2.0 es más actualizado a la época. El AS 2.0 ya incluye herramientas de protección también en microservicios, de disponibilidad de microservicios, de transformación digital en microservicios. El AS 3.2.0 me brinda esas capacidades muy específicas de la nube. Ambientes híbridos, ambientes muy en nube pública. Aquí ya empezamos a hablar de ambientes híbridos en el AS 2.0, que es el objetivo de esta charla del día de hoy. Luego de esto pasamos a la AS 3.0, que como lo mencionaba, no solamente tiene los servicios en nube, tiene ambientes on-premise. En el AS 3.0 podríamos llegar a unir los dos conceptos de AS 1.0 y 2.0. El AS 3.0 me va a brindar las capacidades de disponibilidad, transformación digital y seguridad tanto para ambientes monolíticos como para ambientes en nube o de microservicios on-premise. El AS 3.0 satisface todas esas necesidades y es de F5 con el servicio de F5 Distributed Cloud, que vamos a ver más adelante, vamos a ver las capacidades que tienen, podemos satisfacer esos ambientes de conectividad multinube, conectividad tanto de nube pública como de nube privada. Tenemos la capacidad de asegurar esos flujos de tráfico, brindar disponibilidad a esos flujos de tráfico. Incluimos herramientas adicionales dentro de esos flujos de tráfico, como el antibot, como el fraude, el antifraude, dentro de las herramientas de ADC 3.0. Aclarando estos dos conceptos principales y supremamente relevantes en este 2025 de lo que es el ADC 3.0 y sus versiones posteriores, no posteriores, sino anteriores, perdón, vamos a hablar un poco de cómo F5 resuelve esos ambientes de múltiples nubes, múltiples escenarios, múltiples infraestructuras. Aquí tenemos un desglose del portafolio de F5. Tenemos por un lado el ambiente de F5 Big IP que me satisface las necesidades de la ADC 1.0. Tenemos el portafolio de microservicios, Nginx, en este caso específicamente, que me satisfacen las necesidades de la ADC 2.0. Y para la ADC 3.0 vamos a entrar con el producto del portafolio de productos que se conoce como F5 Distributed Cloud Service, el servicio en nube de F5, que hoy en día es el portafolio más transformador, es el portafolio nuevo de F5, es el portafolio que tiene mayor despliegue y mayor desarrollo por su naturaleza y por las necesidades de los clientes. Aquí entra F5 Distributed Cloud Service, tenemos una capa de protección, una capa de seguridad y una capa de networking o conectividad, que también vamos a profundizar más adelante en cada uno de ellos. Desglosemos un poco más de la información de cada uno de estos vectores del portafolio F5 y cómo se alinean las versiones de ADC para empezar a hablar con el ADC 1.0. Hay clientes hoy en día que todavía tienen ADC 1.0. Antes de empezar con eso hay que preguntarnos por qué F5. Y es una pregunta importante. F5 ha sido líder a nivel de balanceadores y ha sido muy conocido en balanceadores y WAF durante muchos años. Y los clientes lo saben. Y los clientes que no lo saben lo pueden preguntar y pueden conocer que F5 ha sido una herramienta supremamente importante en ese acompañamiento a los clientes y a su transformación digital, ofreciendo y aplicando seguridad. La flexibilidad de F5, si hacemos un poco el resumen de estas tres versiones, ADC 1.0, ADC 2.0 y 3.0,
vemos flexibilidad en cuanto a cómo están las aplicaciones, cómo es la infraestructura de aplicaciones. Listo. Adicional a este concepto de flexibilidad, en el cual nos alineamos a ambientes on-premise, ambientes híbridos, ambientes en nube, ambientes de nube pública, ambientes de nube privada, ambientes con múltiples conectividades a nube o multicloud. Tenemos inteligencia artificial, todo eso lo hacemos de una forma muy fácil. F5 hoy en día y con su nuevo software que se llama BigIP Next, tiene en cuenta esas necesidades de los clientes en cuanto a cómo configuramos las herramientas, cómo desplegamos los servicios hacia los clientes, de qué forma hacemos que los clientes desplieguen sus herramientas de una forma mucho más fácil, sin necesidad de tener tantos pasos. Aquí es cuando empieza el concepto de ridículamente fácil, un concepto que hoy en día F5 tiene en su software. Listo, avancemos un poco más y hablemos de algo de competencia. Es bien conocido en el mercado proveedores como Cloudflare, como Akamai, como Azure y AWS, que ofrecen despliegues de consumo de aplicaciones. Una de las grandes ventajas para hablar contra, no hablar contra, sino hacer una competencia contra estos proveedores es hablar del servicio múltiple de múltiples nubes o conectividad multicloud que tiene F5 a través de F5 Distributed Cloud Service. Hablemos de BigIP. Nuevamente, BigIP es el modelo de consumo, es el modelo en el cual estamos brindando servicios para ADC 1.0, la versión de ADC de balanceadores 1.0 que incluye WAF, que incluye denegación de servicio, protección de denegación de servicio y otras características que las vamos a ver más adelante en el slide posterior. Pasemos un poco a las capacidades de F5. Nuevamente, recordemos por qué los clientes F5 utilizan o prefieren F5. ¿A qué va el enfoque de utilizar F5? Importante, visibilidad de las aplicaciones, qué está pasando en mis aplicaciones, qué tráfico llega, qué solicitudes se están realizando. Esas solicitudes son benignas, son de usuarios legítimos o son de usuarios maliciosos, o son de usuarios automatizados, herramientas de bot que intentan obtener información de las páginas web. Todo ese tipo de comportamientos hace que F5 satisfaga las necesidades de los clientes. Performance, cómo están las aplicaciones, cómo están funcionando, qué procesos de optimización podemos obtener para las aplicaciones. Estos conceptos nos brindan nuevamente la capacidad de desarrollo que tiene F5 para satisfacer esas necesidades. Tráfico encriptado, toda la inspección de tráfico SSL, cómo nosotros podemos abrir el tráfico de SSL y detectar si es un tráfico malicioso o si es un tráfico benigno. Flujos de tráfico de aplicaciones, cómo están esos flujos de tráfico, cómo observamos esos flujos de tráfico y cómo detectamos esos flujos de tráfico y aplicamos controles y políticas para que esos flujos de tráfico estén ajustados a las necesidades de cada aplicación. Esos son parte de los puntos a mencionar del por qué F5 se alinea con la seguridad y la transformación digital de los clientes. Hablemos de otras herramientas que no hemos mencionado y que ya hemos mencionado parte de esas herramientas. En el portafolio de licenciamientos que vemos en este slide vamos a hablar de ello. El primero que vemos aquí es el Local Traffic Manager. Es el servicio que está pensado para ADC 1.0 en modelos en los cuales tenemos balanceo de tráfico hacia los servicios de los clientes, hacia aplicaciones. Es el balanceo común y bien conocido de F5. Luego de esto tenemos el Advanced WAF. Y se menciona Advanced porque F5 desde hace ya varios años incluye dentro de su servicio de firewall de protección de aplicaciones web inteligencia artificial, machine learning y análisis de comportamiento del usuario, que son características totalmente automatizadas que vienen dentro del servicio y que son diferenciales en el mercado. No podemos comparar un servicio de WAF de la nube pública a un servicio de WAF de F5. Es un servicio, F5 tiene un servicio que tiene un despliegue de herramientas mucho más avanzados y ha incluido inteligencia artificial, análisis de comportamiento del usuario,
para poder mitigar ataques avanzados que no lo detectan y no lo mitigan otro tipo de herramientas más anteriores. Tenemos también una herramienta DNS. El DNS F5 le permite generar o ser un DNS autoritativo y también, hablando de DNS autoritativo, tener las capacidades de ofrecer seguridad en ese DNS. El DNSSEC de F5 le permite proteger esos flujos de tráfico de los DNS, evitar que se formen túneles de DNS, que es un método de ataque bien conocido de los atacantes, y nos permite también ofrecer todo el servicio de DNS. Inclusive podemos ofrecer GLSB, que es una herramienta de balanceo de DNS. DNS es en un sitio 1 y en un sitio 2 podemos balancear, hacer un balanceo de las solicitudes de DNS en esos sitios mencionados. Tenemos el Access Policy Manager, una herramienta que me ayuda a validar el proceso de identidad. Alineado con estos ambientes o con esta estrategia de Zero Trust Network Access, que hoy en día se conoce mucho o se escucha mucho en el mercado, podemos ofrecer una herramienta que a través de políticas me permita identificar a las personas, identificar a través de un usuario, perdón, una contraseña y un múltiple factor de autenticación, acceso a recursos de red, recursos informáticos que pueden ser privados de los usuarios. Estos recursos de red pueden ser aplicaciones, pueden ser acceso a servidores, a repositorios de código. Diferentes opciones podemos ofrecer con el Access Policy Manager. Importante, podemos tener el Access Policy Manager en versiones físicas y virtuales. Todos estos licenciamientos que vemos aquí pueden ser pueden funcionar en un appliance de F5, en un equipo físico o en versiones virtuales que corren en VMware o Hyper-V. El Access Policy Manager también tiene unas capacidades de seguridad más robustas, puede incluir características de cumplimiento o compliance, puede tener características de postura, que también vienen a reforzar el proceso de seguridad de acceso a los recursos de los clientes. Tenemos también otra herramienta que es el Policy Informes Manager. El Policy Informes Manager es una herramienta pensada para proveedores de servicio como Claro, como Telefónica, proveedores que brindan acceso a Internet tanto a empresas como a usuarios finales. Esta herramienta me permite detectar o establecer una detección de determinados flujos de tráfico. Esta herramienta puede detectar si es un tráfico de video, si es un tráfico de voz, garantizar y priorizar el tráfico, pero optimizar el servicio de video. Todas esas características vienen en el Policy Informes Manager. Por último, tenemos el Advanced Firewall Manager, el BigIQ y el SSL Orchestrator. El Advanced Firewall Manager es un firewall de F5, es un firewall que le permite a través de políticas restringir tráficos de origen y destino con base a puertos orígenes y destino, de la misma forma. Me permite crear y tener perfiles de protección de seguridad conocidos como IPS o como servicios de denegación de servicio, también incluido dentro de esta herramienta. El SSL Orchestrator me brinda la capacidad de quitar o hacer un offloading de la inspección del tráfico encriptado que viene o que puede tener un servicio web, una página web, para que la ejecute el equipo F5. Eso le brinda también las capacidades a los usuarios de tener sus servidores de páginas web destinado a la función que deben realizar, o que es tener la aplicación web. Por último, tenemos una herramienta que es el BigIQ. El BigIQ es una herramienta de gestión centralizada. El BigIQ me permite tener diferentes equipos, o tanto físicos como virtuales de F5, gestionados desde una sola plataforma. Esto es BigIP, es el portafolio más clásico, más conocido de F5. Alineemos el concepto de BigIP al concepto de AS 1.0, pensado para aplicaciones monolíticas como lo veíamos al principio. Ok, hablemos un poco de DNS. El DNS que viene dentro de BigIP es un servicio que se encarga de las transferencias de las solicitudes de DNS, incluye características de balanceo de DNS, incluye características de firewall de DNS, protecciones de DNS, DNSSEC, vienen incluidas dentro del servicio. El Policy Informes Manager, como lo mencionaba, es una herramienta que me permite tener visibilidad de tráfico, me permite tener
optimización de diferentes tipos de tráfico, en el caso de video. También, no lo mencioné, pero incluye una herramienta de URL filtering. A través de categorías, yo puedo definir el acceso hacia diferentes páginas web con base a las categorías. Eso sirve mucho para los proveedores de servicio que están regulados por determinadas normas. Por ejemplo, proteger explotación de información, páginas web de explotación infantil, por ejemplo. Con esa herramienta podemos definir unas políticas para brindarle a los proveedores de servicio y alinearlos contra esos requerimientos o cumplimiento de normatividad de cada uno de los países. Tenemos el BigIQ, que es una herramienta de gestión centralizada, como lo veníamos mencionando. Nuevamente el mensaje de BigIP. BigIP puede ser ofrecido tanto en versiones virtuales como en versiones físicas. Pues tenemos appliance, tenemos versiones virtualizadas, software que puede ser instalado y aprovechando los recursos del cliente, ser virtualizado en ambientes VMware o Hyper. Y tenemos equipos físicos, que también hay clientes que todavía nos solicitan equipos físicos. Los licenciamientos que vimos anteriormente, recalco, pueden ser modulares. Yo puedo tener un LTM con un WAF, o si el cliente está interesado en el DNS, el LTM y el WAF, también lo puedo tener en un solo equipo. Los licenciamientos, como no, repito, son modulares, pueden ser activados en las plataformas para pues brindar o satisfacer las necesidades de los clientes. Muy importante también, un dato que no conocen tanto los canales o los mismos clientes. F5 ha desarrollado unas herramientas muy importantes para manejar los conceptos de automatización o la cadena de automatización. Entre estos servicios vemos varios aquí, vemos App Service 3, que me brinda capacidades de automatización de despliegue por medio de API. Un ejemplo de eso tenemos el Declarative Onboarding Extension, el Telemetry Stream, que también brinda capacidades de automatización. Todas estas herramientas se pueden utilizar en conjunto con otras herramientas como Postman para automatizar el despliegue y la configuración de las herramientas de F5. Esto nos hace ser mucho más ágiles, nos hace satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a agilidad, muy importante. Ok, continuemos. Desafíos en cuanto a la seguridad de las aplicaciones y las APIs. La exposición de las APIs, la exposición de las páginas web también. Las aplicaciones y las APIs son expuestas hacia Internet, son expuestas de esa forma porque les permite a los clientes ofrecer un servicio hacia sus usuarios. Al tener un servicio expuesto hacia Internet, estos servicios requieren seguridad y estos servicios requieren herramientas como F5 para poder tener confianza en que esa exposición hacia Internet va a ser mitigada por las herramientas de F5. Aplicaciones modernas. Volvamos a los dos conceptos de ADC 1.0 y ADC 2.0 y 3.0. Son aplicaciones que tienen arquitecturas diferentes y que hoy en día podemos soportar los dos tipos de aplicaciones sin ningún inconveniente desde el portafolio F5. Productos desagregados. Este concepto está muy alineado contra licenciamiento modular que tiene F5. De acuerdo a la necesidad del cliente, podemos ofrecer un licenciamiento específico. Regulación y cumplimiento. F5 y en las arquitecturas o productos del LTM o WAF tiene una base de datos que se alinea, por ejemplo, contra PCI 4.0, que hoy en día fue lo más reciente que ha salido de PCI, que es la protección de información de tarjetas de crédito. También tenemos cómo proteger y alinear la estrategia de seguridad de aplicaciones a esos entornos de cumplimiento o esos estándares de cumplimiento. También para instituciones de salud tenemos IPA u otras normatividades que en el mercado son conocidas, principalmente mercado americano o mercado europeo, que son
los mercados que más regulación tienen y que han sido mucho más diligentes en cuanto a sacar regulaciones. Ok, hablemos de un concepto nuevo que viene hoy en día preocupando mucho a los clientes y es el fraude. No lo habíamos mencionado en otras de los slides anteriores, pero el fraude eh, es bien importante para algunas instituciones. Por ejemplo, el sector de banca es muy afectado por el fraude. El fraude son diferentes herramientas automatizadas que intentan obtener información de las páginas web de los bancos o páginas web de, por ejemplo, servicios de compra o retail como Mercado Libre, un ejemplo a nivel de Latinoamérica. Con Mercado Libre se exponen productos, se exponen en algunos casos y de acuerdo a la configuración y validación de las páginas web, información de tarjetas de crédito, información de usuario. Los fraudes que se generan hoy en día y que se conocen bastante intentan robar este tipo de información de los usuarios y de las tarjetas de crédito. Son unos ejemplos, aunque hay muchos más ejemplos. El antifraude F5 nos brinda las capacidades de detectar esos comportamientos que intentan robar información, esos comportamientos que intentan tener acceso o dar acceso hacia servicios como Office 365 o servicios de páginas web específicas de los usuarios. Todo esto lo hacemos, lo protegemos, lo inspeccionamos, lo monitoreamos y sobre todo empieza a cobrar sentido un concepto también muy importante dentro del portafolio de F5 que es visibilidad. La visibilidad de qué pasa con mi aplicación, qué solicitudes llegan, si esas solicitudes son benignas o malignas. Este es el concepto de visibilidad de fraude y entran los conceptos de validación de acceso hacia las redes públicas y de datos. Ok, avancemos un poco por temas de tiempo. Vamos a hablar un poco de protección de red. La red a nivel de F5 la mitigamos. Hay dos conceptos, dos herramientas claves en la mitigación del tráfico de red en F5 y es la mitigación de ataques de denegación de servicios, tanto normales como distribuidos. Estos tráficos, estos ataques son ataques que se basan en volúmenes de tráfico grandes, volúmenes de tráfico que llegan y atacan hacia una página web, volúmenes de tráfico que intentan afectar el servicio legítimo o las solicitudes legítimas de los usuarios que realmente requieren el servicio. Adicional a eso tenemos una herramienta también muy importante que es la herramienta de SSL. La herramienta de SSL Orchestrator me ayuda a identificar si los tráficos que pasan por una red son tráficos encriptados y si ese tráfico encriptado es malicioso o benigno. Eso es lo que hace la herramienta de SSL Orchestrator, abrir esos tráficos y mitigar ataques con base a esos tráficos. Hay unas características que vienen también que no son conocidas, muy conocidas dentro de F5, pero que cobran bastante sentido para cierto tipo de clientes como el CGNAT. El CGNAT funciona también para clientes proveedores de servicio como Telefónica, como Telmex. Son herramientas que me brindan capacidades de generación o traslación de IPs a unos volúmenes totalmente altos, que es lo que necesitan los proveedores de servicio. También, lo mencionaba anteriormente, el Zero Trust viene dentro de las necesidades del Access Policy Manager para validar la identidad de los usuarios. Ok, hablando de Big IP, que es el AS 3.0, ya podemos hablar de otro concepto muy importante, que es Nginx. Vamos a adelantar un poco estos slides por temas de tiempo también. Vamos a empezar a hablar de Nginx. Cuando empezamos a hablar de Nginx, empezamos a hablar de modelos de protección de ambientes o aplicaciones desarrolladas e implementadas en infraestructura de microservicios. Aquí ya hablamos a empezar de varios conceptos que se escuchan mucho en la industria, como lo es microservicios, Kubernetes, OpenShift y otro tipo de infraestructuras de microservicios que hoy en día tenemos en el mercado. Nginx ofrece diferentes pilares, diferentes características para poder proteger estos ambientes. Empecemos hablando del primero, escalabilidad.
La escalabilidad es el concepto en el cual yo puedo ofrecer un servicio con base a la carga, crecer con base al requerimiento que tenga el cliente. La escalabilidad le permite la habilidad de incrementar su aplicación o las capacidades de consumo o recursos de la aplicación de forma ágil. Nginx está alineado a ese concepto que es muy propio de nube, que es muy propio de la nube pública, uno de los grandes, o es uno de los grandes pilares de la nube pública para proteger, ofrecer un servicio al usuario, transformación del usuario, no, transformación digital y experiencia al usuario. El concepto de escalabilidad funciona tanto en crecimiento como en decrecimiento. Portabilidad. Los microservicios me permiten, y la infraestructura de microservicios me permite estar alineado con el concepto de portabilidad. Yo puedo extraer un microservicio de una aplicación y pasarlo a otra aplicación. Como los microservicios son modulares, y no me afectan toda mi aplicación, puedo generar esos conceptos de portabilidad y gestión de la portabilidad que sirven mucho en microservicios. Resistencia o resiliencia, permanencia, asociamos la palabra permanencia a ese concepto. La resiliencia o la permanencia me permiten resistir, permanecer con base a algún cambio en las aplicaciones, con base a algún cambio en la infraestructura de Kubernetes. La resiliencia me permite estar alineado a ese cambio que tienen las aplicaciones y que toda mi aplicación no se afecte. Ese es el concepto de resiliencia. Tenemos también el concepto de agilidad. La agilidad y la escalabilidad son también conceptos de nube pública principalmente. La escalabilidad dentro de F5 y dentro de las nubes públicas me permite ser ágil. ¿Qué es ágil? Desarrollar aplicaciones, publicar aplicaciones de forma muy ágil, muy sencilla y muy veloz. Hoy en día los cambios en aplicaciones y sobre todo por la arquitectura que tienen microservicios me permite estar alineado contra ese concepto de agilidad. La forma en la cual yo despliego mis aplicaciones. Yo puedo desplegar una aplicación en un microservicio en segundos sin tener que afectar toda mi aplicación. Tener una característica específica de un microservicio, de un contenedor en mi servicio sin afectar todo el ambiente de la aplicación. Esto se encuentra alineado como con estrategias de Scrum, con estrategias de DevOps, con todas esas estrategias que hoy en día en el mercado conocemos a nivel de desarrollo de aplicaciones. Hay 6 principios de arquitectura para aplicaciones modernas que los vemos en pantalla. Ser una plataforma agnóstica, ser una plataforma que lo ve como un todo. Priorizar el desarrollo de software o aplicaciones open source. La priorización del open source. ¿Por qué el open source? Porque el open source es una estrategia que se conoce bien, bastante bien en informática, que es aprovechar las aplicaciones y las colaboraciones en el desarrollo de aplicaciones que hacen diferentes organizaciones o individuos. Es muy importante. Todo el open source, aprovechar el open source es bien conocido en la industria de desarrollo de aplicaciones. Reutilizar el código también. Y ya tenemos un método de solución, ¿por qué no utilizarlo en diferentes formas o de diferentes formas y en este caso en diferentes aplicaciones? También hace parte de ese concepto de desarrollo de aplicaciones. El diseño y la automatización a través de CI/CD, desplegar, integrar y desplegar aplicaciones de forma ágil. Eso viene dentro de alineado con los conceptos de Scrum. Desarrollo seguro. Ese desarrollo seguro es supremamente importante. El gran problema de las aplicaciones o de los servicios de software son las vulnerabilidades. Una estrategia de desarrollo seguro me ayuda a mitigar esas vulnerabilidades de las aplicaciones y cierra las brechas que los ciberatacantes, los ciberdelincuentes aprovechan. Storage distribuido, infraestructura distribuido, también conceptos bien importantes. Y eso se alinea mucho al concepto de ADC 3.0 que hemos venido mencionando el día de hoy. Las aplicaciones hoy en día son distribuidas.
distribuidas en una nube pública, en una nube privada, interconectadas entre sí, con diferentes métodos de flujos de tráfico. Eso está muy bien alineado al concepto de ADC 3.0. ¿Por qué Nginx? Nginx tiene escalabilidad, visibilidad, gobierno dentro de una sola plataforma. Cabe mencionar, y esa parte hace parte del concepto de Nginx, los cambios que ha tenido Nginx para el año, finales del año pasado, principios de este, y es a nivel de licenciamiento. Antes el licenciamiento se conocía como Nginx Plus, para unas capacidades de balanceo, de protección de denegación de servicio, de gestión de API, que venían dentro del licenciamiento de Nginx NF5. Hoy en día ese Nginx Plus se conoce como Nginx One. Y una de las estrategias de que hoy en día que tenía Nginx en versiones on-premise directamente a la nube de F5. En palabras castizas es llevar la consola de gestión centralizada, que en este punto es Nginx One, hacia Distributed Cloud Service. Dentro de Nginx One tenemos las capacidades de Nginx App Protect, todo el tema de protección de aplicaciones web, o WAF, como se conoce hoy en día en el mercado. ¿Qué es un WAF? Y esto es muy importante, la sigla de un WAF es Web Application Firewall. Sirve bastante ese concepto para que lo tengan ahí presente. ¿Qué más tenemos a nivel de Nginx? El Nginx Ingress Controller. Y ese Nginx Ingress Controller sirve mucho en el concepto de aplicaciones de microservicios. Los microservicios, o hablando de Kubernetes, por ejemplo, Kubernetes tiene su versión de Ingress Controller. Los clientes por lo general nos hacen la pregunta, ¿por qué debo adquirir un servicio de Ingress Controller de Nginx si yo ya lo tengo con Kubernetes o con OpenShift? La respuesta a eso es que Nginx Ingress Controller está alineado o puede activar las capacidades de Nginx App Protect dentro de esas capacidades de Ingress Controller. ¿Cómo se traduce eso? Ofrecer seguridad hacia las aplicaciones web. Eso no lo hace Kubernetes. Nosotros desde F5 sí agregamos seguridad a la versión de Nginx Ingress Controller. Es un dato importante que acaba de mencionar y hablarlo con los clientes. Ok, hablemos de competidores. Competidores tenemos Kong, es un competidor muy estratégico de Nginx. Algo de AWS y de API Connect. Son herramientas que tienen algo de las capacidades de Nginx One hoy en día, pero que no tienen todas las capacidades y pues nosotros desde Nginx podemos satisfacer y podemos promover y bastantes características con base a su competencia. Aquí el mensaje es, consulten por medio de nosotros, licencias online, podemos brindarles información de esa competencia y cómo rebatir esa competencia. En caso de que encuentren un cliente que les haga esas preguntas. Tenemos toda la información para disponibilidad de todos nuestros canales. Ya terminando y cerrando la conversación de modelos híbridos y del ADC, vamos a empezar a hablar de F5 Distributed Cloud Service o del concepto de ADC 3.0. Recordemos que el concepto de ADC 3.0 es un concepto que se está pensando por seguridad de esas múltiples nubes, conectividad y visibilidad de esos entornos de diferentes flujos de tráfico. Ok, el concepto de F5 Distributed Cloud Service, lo mencioné al principio, tiene dos conceptos importantes, un concepto de conectividad y un concepto de seguridad. El concepto de conectividad se basa en multi-cloud networking, se basa en conectar múltiples nubes, tanto públicas como privadas, y ofrecer visibilidad a esas interacciones de conectividad. Y la parte de seguridad que tiene varias características que vamos a ver a continuación. Dentro de esas características de seguridad las vemos aquí, que está alineado contra todo el concepto de WAP, Web Application, Web App and API Protection. Incluimos características como el WAF, lo hemos venido mencionando, es una herramienta de seguridad, es una herramienta de protección de aplicaciones web. Tenemos el Bot Defense, que está alineado al concepto de fraude o antifraude.
una herramienta para proteger de ataques automatizados todas las solicitudes que se hacen hacia las páginas web. Esto me mitiga y me previene ataques como el robo de credenciales, ataques como extracción de información de tarjetas de crédito, extracción de información de información personal de los clientes y otros tipos de ataques que la herramienta incluye. También tenemos denegación de servicio, volúmenes de tráfico bastante altos que intentan denegar el acceso hacia usuarios válidos o usuarios legítimos hacia un recurso, en este caso una página web. También, y muy alineado contra el tema de microservicios y Kubernetes, tenemos el API-SEC. Las APIs, que son el lenguaje común con el cual hablan los microservicios, también son sujetos de explotación o son sujetos de ataque informático. Los atacantes, los ciberdelincuentes, son desarrolladores en su gran mayoría y saben que las APIs hoy en día son un objeto de explotación, de vulnerabilidad y de ataque. Es bien conocido. Luego de esto tenemos la parte de multicloud networking. Nuevamente, la parte de multicloud networking es conectividad. Conectividad entre Azure, conectividad hacia Amazon Web Service, tener el frontend en Azure, el backend en Amazon Web Service del cliente, proteger esos flujos de tráfico, mitigar los ataques. Eso es lo que hace la parte de multicloud networking. Y dentro de esas adiciones que tiene el servicio de F5 Distributed Cloud Service, tenemos cómo proteger u ofrecer servicios de DNS, balanceo de DNS, el CDN, que también me permite balancear una aplicación o el contenido de una aplicación lo más cercano al usuario posible, específicas. Son características específicas de lo que tiene F5 en el modelo en nube. El modelo en nube F5 hoy en día viene creciendo. Las necesidades de los clientes para proteger sus páginas web vienen creciendo y requiere seguridad. Los clientes hoy en día se preocupan mucho por la seguridad de este tipo de servicios. Con el servicio nube F5 Distributed Cloud Service, tenemos interacciones y diferentes arquitecturas para los clientes. Tenemos un concepto que es el Regional Edge. El Regional Edge es la nube de F5 a nivel global y tenemos el Customer Edge. El Customer Edge es extender la nube F5 Distributed Cloud Service al sitio del cliente, al punto en el cual el cliente tiene su infraestructura. Eso es lo que hacemos hoy en día con la capacidad de F5 Distributed Cloud Service y adicionar seguridad a ese servicio. La parte de multicloud networking viene subiendo, viene creciendo. El concepto de AS 3.0 aquí cobra un especial sentido, cobra una vital importancia en el multicloud networking. Y si incluimos el mensaje de inteligencia artificial que hoy en día mencionan muchos fabricantes y tienen muchas herramientas, podemos tener y pues realmente satisfacer esa necesidad de los clientes, que es el objetivo. Lo he venido mencionando varias veces, pero realmente es el objetivo de los clientes. Tener una necesidad y el objetivo de F5 también, lógicamente. Tener una necesidad y satisfacer esa necesidad del cliente. Competidores importantes, Equinix, AWS, Megaport, Cloudflare, tienen herramientas para ofrecer multicloud networking dentro de su arquitectura y también con las características específicas que tenemos desde F5, como inteligencia artificial, machine learning y análisis de comportamiento, nosotros podemos brindar esas capacidades de protección para sus ambientes multinube. Aquí el mensaje importante para los clientes en Distributed Cloud Service es tenemos cómo alinearnos a las necesidades y a la arquitectura de los clientes. Recordemos el concepto de agilidad, escalabilidad. F5 Distributed Cloud Service es un modelo y una herramienta que se alinea contra esos dos conceptos de los clientes en cuanto a sus aplicaciones y en cuanto a ofrecer seguridad en esas aplicaciones.
También cabe mencionar, y muy importante, visibilidad. F5 Distributed Cloud Service es un servicio que me brinda visibilidad en esas aplicaciones. Visibilidad en cuanto a cómo se detectan los ataques, en cuanto a qué flujos de tráfico se manejan en las aplicaciones, en cuanto a qué tiempos se están manejando en las aplicaciones. Competidores importantes, ya lo mencionaba, Akamai, Cloudflare, Imperva. Preguntas de calificación, ¿cómo podemos llegar a los clientes? ¿Qué controles de seguridad tienen sus aplicaciones? ¿Cómo se consumen las soluciones de las aplicaciones? ¿Cómo está la arquitectura de las aplicaciones? Si están en una nube, si es un data center, si son múltiples nubes. Eso nos permite a nosotros hacer un proceso de levantamiento de información y llegar más y más a los clientes. Resumamos hasta aquí. Tenemos 3 productos importantes o 3 vectores de productos dentro de F5, BIG-IP, Nginx y Distributed Cloud Service. Cada uno de estos pilares tiene diferentes módulos de despliegue. BIG-IP está pensado para hardware y software y aprovechar virtualización en VMware o Hyper-V. Nginx está pensado para ambientes on-premise, muy a través de un software instalado dentro del servidor. Tenemos Distributed Cloud, que es un servicio netamente en nube que se adquiere por suscripción, que se adquiere como una herramienta SaaS. Tenemos también los modelos de consumo. A nivel de modelos de consumo tenemos F5 BIG-IP con licenciamientos perpetuos y por suscripción, Nginx como licenciamientos por suscripción o consumo, y F5 Distributed Cloud como un servicio de suscripción. También por consumo tiene F5 Distributed Cloud Service. Funcionalidades, diferentes funcionalidades tenemos incluidas dentro de BIG-IP, WAF, balanceo, denegación de servicio, la gran mayoría de características, tanto de transformación digital, experiencia del usuario y seguridad, las tenemos dentro de BIG-IP, Nginx y F5 Distributed Cloud. Tipos de aplicaciones, lo mencionábamos, BIG-IP está pensado para aplicaciones más legacy, aplicaciones monolíticas. F5 Nginx está pensado para aplicaciones modernas o microservicios. F5 Distributed Cloud Service está pensado para los dos, incluye lo mejor de los dos. Y ahí nuevamente recalco el AS 3.0, tomar lo mejor de los dos en un solo portafolio de productos, una sola herramienta que está en nube. Métodos de despliegue o locaciones de despliegue, tenemos BIG-IP on-premise o nube, Nginx on-premise o nube también, y F5 Distributed Cloud Service como on-premise, nube y en el edge, porque tenemos la capacidad de extender la nube F5 Distributed Cloud Service hacia el cliente. Ok, espero que esta sesión haya sido pues la información que hayamos brindado clara, eficiente. No duden en contactarnos desde Licencias Online. Nosotros apoyamos todo el desarrollo de aplicaciones del portafolio F5, apoyamos todas las inquietudes que ustedes tengan en cuanto a arquitectura, temas técnicos o comerciales. Nosotros lo apoyamos, pueden llamarnos, contactarnos, estamos disponibles para atender sus solicitudes. Esa es nuestra labor y esa es nuestra pasión en F5, en Licencias Online y en F5, lógicamente. A continuación vamos a tener un Kahoot y lógicamente el que gane ese Kahoot va a tener un premio. Dejo esa parte a mi compañero José, que se va a encargar de realizar el Kahoot. Gracias, gracias, Jonathan. Sí, correcto. Vamos en este caso a hacer lo del Kahoot. Ay, por aquí estoy compartiendo algo que no es, disculpen. Ya les voy a mostrar pantalla. Me confirman por favor si están viendo. Sí, José, ya estamos viendo tu pantalla. Ok, ahí están viendo.
Listo. Bueno, entonces a nosotros contamos con 5 áreas de estrategias, ¿verdad? En cada área contamos con... Perfecto. Ahí como ven, bueno, vamos a utilizar esta herramienta de Menti, que es muy parecido a Kahoot. Entonces, por aquí pueden ver tanto lo que es bueno, si quieren acceder directamente con un código QR para que los tire directamente a la aplicación, ¿verdad? O a la aplicación web para que puedan ingresar. O si desean ingresar directamente desde la página de menti.com, lo pueden hacer desde su celular. Ahí pueden ver el código QR, ingresar. Y bueno, y ustedes pueden reaccionar conforme vayan ingresando, les va a aparecer un corazón o una manita, ahí pueden darle a cualquiera de las dos reacciones para saber que van ingresando. Ahorita ya vamos a ver los nombres de los participantes, conforme ustedes van ingresando y van apareciendo. Yo esperaría que todos hayan puesto bastante atención, perdón. Y esto lo vamos a hacer bien rápido, para no quitarles más tiempo del que ya han sacado para acompañarnos. Y para que ustedes, bueno, puedan contestar las preguntas y demás, ¿verdad? Entonces, aquí les comparto también el código QR en esta otra próxima. Son alrededor de 5 preguntas. Entonces, voy a retroceder para que usen el código QR por aquellos de los que no hayan podido utilizarlo. Son alrededor de 5 preguntas. Habrán 3 ganadores de gift cards. Los montos se los haremos conocer después. Bueno, vamos adelante. Veo que ya no hay más reacciones. Listo. Ahora sí vamos a la parte de las preguntas. Ustedes pueden ingresar, hay 11 participantes en este momento. Pueden ingresar su nombre. Y darle donde dice unirse al quiz. Si es el caso de que alguien no pudo ingresar, ahí por favor que nos escriban en el chat. Si alguien quiere ingresar y no pudo por algún motivo. Si no, le damos para adelante. Bueno, yo creo que quedamos en 12. Démosle. Ahí la primera pregunta para que estén atentos. Siete respuestas, vamos a ver. Bueno, 6 correctas y aquí vamos. Aicar de primero, Natalia de segunda y Mario de tercero. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué funciones tiene un balanceador de carga? Monitorear el servidor web, aumentar la memoria de mi página web, distribuir solicitudes de usuarios a múltiples servidores donde está la aplicación web o definir una política de acceso a mi página web. Excelente. 7 respuestas correctas.
Ok, ya cambió aquí el asunto del podio. Mantenemos los primeros lugares. Juan y Brum van muy parecidos, igual que Gaby Moreno, van súper cerca. Vamos a ver cómo siguen las siguientes preguntas. Defina las siglas WAF. Bien fácil esa pregunta. Todas correctas. Ok. Excelente. Casi mantenemos los mismos. Ahora está Juan de tercero y Gaby Moreno de cuarta. Vamos a la siguiente. Nos faltan solo 2 preguntas. ¿Listos? Pregunta 4. F5 Studio Cloud ofrece protección de aplicaciones web para entornos híbridos. ¿Verdadero o falso? Correcto. ¿Verdadero? Ok, nos mantenemos igual en el podio. La última pregunta, la que sigue, puede ser definitiva para ver quién queda primero, segundo, tercero, los primeros 3 ganadores de lo que serían las gift cards. Listos. Siguiente pregunta y última. La solución Nginx One está diseñada para proteger ambientes de microservicios. ¿Verdadero o falso? Entonces, vea, yo lo que voy a hacer, Verdadero, correcto. y calculamos más o menos cuántas horas son. Y así quedaría el podio al final. Y también, pues la idea es que ustedes puedan, si fuera el caso, y les explico que Natalia de primera, Aikar de segunda y Juan S. de tercero. Ah, bueno, ok, perfecto. Sí, excelente. Y ya, una vez usted la aprueba, lo coordinamos y ya agendamos y hacemos con Gustavo o con otro compañero. Y por favor, estimados, por favor, los ganadores que nos escriban por aquí por el chat Así como yo le mando la cotización, usted me sus correos electrónicos para que no se nos pierdan aquí entre todos los participantes y demás. Se los pediría por favor. Porque Natalia Orjuela, no está sencillo localizarla por el nombre, pero el caso de Aikar y Juan S., tal vez se nos podría complicar un poquito más. Me imagino que Juan S. es Juan Sierra. Y Aikar, ok, Aikar Gil. Perfecto. Bueno, aquí ya tengo los nombres y tengo los correos ya. Entonces, serían los 3 ganadores. En estos días les estaríamos haciendo llegar las gift cards. Esperaría yo que más o menos para tardar la segunda semana de marzo. Entonces, les hacemos llegar las gift cards y cualquier cosa, pues cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que pueden contar con nosotros. Ahí, pues, el respectivo Product Manager, ¿verdad? Licencias online que los atiende según cada país.
les puede ayudar con las consultas que tengan, ¿verdad? Y pues apoyarles en lo que requieran. Esperamos que la información compartida haya sido de su agrado, que les haya servido bastante. Estamos a la orden y esperamos tenerlos nuevamente en una nueva presentación de Tectonic. Que pasen muy buen día, muy buena tarde y que estén muy bien. Feliz cierre.